Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre poesía chilena. Miren, la poesía chilena posiblemente sea lo más rescatable o lo más importante, por así decirlo, dentro del mundo de la literatura latinoamericana. Parece que a los europeos les gusta mucho la manera en que los latinoamericanos escribimos poesía. Y si tuviéramos que elegir un lugar en donde los poetas han sido premiados y han sido llevados al punto de la gloria, pues seguramente Chile tendría mucho que ofrecernos. Yo sé que para muchos hay grandes escritores como Letelier, como varios escritores, y por ejemplo Bolaño, que a mucha gente le gusta, pero sin duda nadie puede dudar que el aporte de la poesía chilena a América Latina es infinitamente importante. Vale la pena bien mencionar que los poetas chilenos verdaderamente han dado la cara por su país. Y sí, han sido muchos, muy variados, muy premiados, y yo pues he seleccionado 6, aquí los traigo. Estos 6 libros, generalmente pongo 5, pero no podía dejar fuera a ninguno de esta lista porque verdaderamente son importantísimos y verdaderamente vale la pena reflexionar, pensar sobre la gran importancia de los poetas chilenos. Pero bueno, antes de que comencemos, por favor regáleme un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. A usted le va a tomar 2 segundos aplastar la manita hacia arriba y verdaderamente a mí me sirve un montón. Me gustaría que me comentara cuáles son sus poetas chilenos favoritos o sus escritores en general, porque a mí me sirve muchísimo, aprendo muchísimo de ustedes. Ya recomiéndame un libro, no es tanto de que yo les recomiendo a ustedes, sino ustedes a mí por medio de los mensajes. Me gustaría también que si quiere suscribirse al canal, en donde estamos hablando más o menos de unos 20, 25 libros por semana, pues está súper bien, nada más tiene que aplastar suscribirse. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, en donde estamos hablando ahora sobre literatura brasileña, pues simplemente hay que unirse. Ahí dice unirse, aplastar la segunda opción que dice 2 tazas de café y básicamente eso es todo. Bueno, comencemos. Decidí que lo mejor que podía para comenzar sería hablar de Gabriela Mistral. Miren, Gabriela Mistral, para empezar, es la primera premio Nobel chilena y una de las primeras premio Nobel latinoamericanas, si no es que es la primera. Y también vale la pena mencionar que no habían muchas mujeres que habían ganado el premio Nobel hasta que lo ganó Gabriela Mistral. Gabriela Mistral originalmente era maestra y en su poesía se alcanza a ver siempre un sentido como didáctico, un sentido como patriótico, una gran poeta que tiene una relación muy cercana a la niñez, y verdaderamente vale la pena reflexionar sobre los grandes aportes que tiene Gabriela Mistral. También es una poeta que tiene una relación muy peculiar con el fenómeno de la muerte, una relación muy peculiar con la naturaleza, porque la naturaleza también juega un papel importante dentro de la poesía chilena. Y sí, Gabriela Mistral, como les acabo de mostrar, está editada en el Fondo de Cultura Económica. Vale la pena leerla, vale la pena conocerla, y es una gran poeta. Ahora vamos a hablar sobre Pablo Neruda, vamos a hablar sobre Canto General. Este es un poemario pues, prácticamente enciclopédico, en donde se hace una revisión de la historia de América Latina. Pablo Neruda, que era un gran poeta chileno, también ganador del premio Nobel en 1968, pues básicamente lo que nos hace es revisar la historia de América Latina, revisar quiénes fueron los grandes participantes y al mismo tiempo revisar a través de la poesía los grandes espectáculos naturales que da América Latina al mundo. Y sí, es un libro que tiene muchas formas, muchos estilos. Conocemos a ese Pablo Neruda comprometido políticamente, conocemos a ese gran premio Nobel que también nos otorgó el Estado chileno, y verdaderamente es uno de los grandes escritores que verdaderamente vale la pena seguirles pues toda esa gran obra tan inmensa, tan variada, con tantos temas. Y a mí, por lo menos en el tono del personal, Pablo Neruda no deja de sorprender. Vamos a hablar ahora de Nicanor Parra, de este gran poeta chileno. Él no ganó el premio Nobel como los 2 anteriores, pero estuvo nominado varias veces a ganar el premio Nobel. Vale la pena mencionar que ganó el premio Cervantes como uno de los grandes poetas, y nos trae en el Fondo de Cultura Económica un poemario que se llama Poemas para combatir la calvicie.
Y sí, poemas para combatir la calvicie, como más o menos se puede usted imaginar, pues es un poemario muy ligado a la antipoesía, esta escuela literaria que se caracteriza formalmente por, sí, por el humor, por la irreverencia, por burlarse un poco de los grandes cánones poéticos, y sin duda lo que hace Nicanor Parra lo hace de manera increíble. Es uno pues de las piezas fundamentales de este mundo poético chileno, y que verdaderamente pareciera algo ser como sui generis, ¿no? Estuvo nominado por su premio relacionado con el Cervantes, pero desafortunadamente no se lo ganó, pero ahí está. Dentro del mundo de estos nominados chilenos, que también ha sido otro poeta, y este fue nominado hace poquito, fue Raúl Zurita con un poemario que se llama Anteparaíso, Purgatorio, que, mire, Purgatorio es un texto muy peculiar, porque pues ahorita intenta a través de la poesía hacer una revisión de muchas cosas. Hace una revisión de la obra de Dante, del Purgatorio de Dante, hace una revisión del Estado chileno, de la naturaleza chilena, y también hace una revisión sobre el golpe de Estado y la situación que vivieron las personas que estuvieron adentro del golpe de Estado. Y entonces, a través de este universo poético, verdaderamente se construye una de las carreras más importantes con uno de los grandes poetas de América Latina. Yo, afortunadamente, tuve el gusto de conocerlo y de saludarlo, y verdaderamente es un genio en todos los sentidos, y verdaderamente vale la pena seguirle. Tiene una obra grande, muy rica, muy importante, muy bien pensada, muy bien hecha, muy relacionado también con el mundo del performance. Y un día de estos podríamos hablar sobre ese fenómeno, porque verdaderamente vale la pena conocerlo. Nos vamos con el libro número 5, y les quería hablar ahora sobre Pablo de Roca. Esta es la antología que sacó el grupo de la editorial Visor. Es muy importante. Y miren, Pablo de Roca es un poeta muy peculiar. Es un poeta que publicó gran parte de su obra entre los años 20 y 30, también a principios de los 40, pero digamos que básicamente esos 30 años fueron el gran momento de la obra de Pablo de Roca. Y verdaderamente vale la pena conocer la obra de él, porque es una obra sui generis en todos los sentidos. Escribió prácticamente a la par de Pablo Neruda, pero Pablo de Roca pues, es casi un descarnado. Es un hombre que tiene una fijación con la política, un hombre que abreva básicamente la tradición francesa de la poesía, muy interesante en el sentido de que tiene una relación muy directa con Rimbaud, y nos presenta una poesía muy peculiar, muy libre, muy ligada también a la relación del espacio chileno, muy ligada a la revisión política y social de los más marginados, y verdaderamente vale la pena conocer el trabajo de Pablo Roca. Es uno de los imperdibles, para mí es uno de mis poetas chilenos favoritos, pero bueno, es muy importante, y creo que es una pieza dentro de este mundo chileno, una pieza que no puede faltar para entender la grandiosidad o lo grandilocuente que es la poesía chilena. Y bueno, dejé al final uno de mis poetas favoritos también. Bueno, prácticamente todos los que les he mencionado son de esta inmensa lista de los poetas favoritos, y les traía aquí la obra poética de Vicente Huidobro, que me gustaría hablarles tal vez no de todo, sino básicamente de un libro que se llama Altazor. Y miren, Altazor es un poemario muy peculiar que hace una revisión sobre cómo entramos al siglo XX. Es un poeta muy libre, es el padre del creacionismo, esta escuela en donde no le dan tanto valor a los adjetivos, sino que les dan muchísimo más valor a la manera en que se puede expresar y construir el mundo. También muy ligado a la poesía francesa, muy ligado a Rimbaud, muy parecido en el sentido de que hay que aprender a renombrar las cosas, hay que aprender a construir un mundo en el sentido adánico en que lo construye Rimbaud, y verdaderamente es una poesía fantástica. Tiene poemas de amor que son verdaderamente unas bellezas muy bien trabajadas, muy bien creadas, y sin duda este punto del siglo XX fue un punto importantísimo,
muy ligado a la experimentación, muy ligada, por ejemplo, a la revisión de la obra de Nietzsche y la manera en que se pueden poetizar esos conceptos. Y verdaderamente es un gran poeta. Y ahí está, le seleccioné, como ya les dije, 6 poetas que para mí son piezas fundamentales de la poesía latinoamericana. Todos son chilenos, todos son multipremiados. Y ahí está. Antes de que me vaya, me gustaría que me regalaran un like. A usted le va a tomar 2 segundos aplastar la manita arriba. A mí me sirve un montón. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Me gustaría, por favor, que me ponga quiénes son sus escritores chilenos favoritos. Díganme de dónde nos ve. También me da muchísima emoción saber que nos ven del otro lado del mundo. Y me gustaría que, si quiere suscribirse al canal, hay un botón que dice suscribirse, aplástelo. Todas las semanas hablamos entre 20 y 25 libros y verdaderamente es un placer compartirlo con ustedes. Y me gustaría, si quiere, unirse a un club de literatura que tenemos prácticamente todos los sábados al mediodía. Hay que aplastar unirse, aplastar la segunda opción y lo único que va a pasar es que ahora que estamos hablando de literatura brasileña, usted va a estar ahí con nosotros para seguir hablando de libros y más libros. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.